el que lo había negado 3 veces, salió corriendo, dice la Biblia, al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino donde lo había envuelto José de Arimatea, unas sábanas que usó para bajarlo de la cruz. Luego volvió a la casa, extrañado de lo que había sucedido. No recordó, quizá estaba confuso. Realmente lo que el Señor nos había dicho era verdad. Finalmente entiendo que sí era Dios. El mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. 2 de ellos, 2 de los que seguían al Señor, 2 de los del grupo de las mujeres y de Pedro y de los apóstoles. 2 de ellos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Como no había auto, les tocaba caminar. Y estos 2 hombres iban conversando sobre todo lo que había pasado, todo lo que había acontecido. Me imagino que el uno decía: uy, a mí me impactó cómo volvieron al Señor, toda la sangre que le sacaron. Quizá el otro decía: las mujeres cómo sufrieron. ¿Tú lloraste? Quizá le preguntó al otro: ¿tú lloraste? ¿A ti te dolió? Mientras ellos iban conversando, discutían, dice la palabra. Quizás su discusión era: el Señor no era lo que nos dijo. ¿No crees? Él dijo que era hijo de Dios. Él dijo que nunca nos dejaría, que no nos abandonaría. Y mira lo que pasó. Mientras iban conversando, Jesús mismo se les acercó. Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, porque sus ojos estaban velados. Y así nos ocurre a nosotros. Jesús camina con nosotros. Jesús viene a nuestra vida. Lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero nuestros ojos siguen velados y por eso seguimos haciendo lo que queremos y no contamos con Él. Lo ignoraron. Siguió caminando con ellos. Se les acercó. Comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Hoy el Señor nos ministraba eso. Hoy el Señor ministró eso. Ya no es parte de muchas vidas. Él está ahí, camina, entra a la casa, pero le dan con la puerta. Se van a dormir y le cierran la puerta, lo dejan allá afuera. Van a comer y lo dejan en la cocina. No lo reconocieron. No lo reconocemos. Y camina con nosotros. El Señor tiene que interrumpir la conversación. ¿Qué vienen discutiendo? Les preguntó. Y ellos se detuvieron cabizbajos. A mí me gusta esta parte de esta lectura. Me gusta mucho esto. Como se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: bueno, yo lo voy a hacer. Pobrecitos de nosotros. Usted es el único que no sabe, ¿no? Ay, no. Ay, no, usted no sabe lo que me está pasando. Ay. Usted no sabe lo que nos pasó este fin de semana. Y el Señor ahí frente a él: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y el Señor le dijo: ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó si estoy aquí? ¿Qué es lo que pasó, hermano? A ver, ¿qué pasó si aquí me tiene? ¿Y qué es lo que pasó? Le dijo el Señor. No, pero lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. No lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza
de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y una de mujeres de las nuestras, de nuestro grupo, nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Y cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y encontraron lo que las mujeres les habían dicho. A él no lo vieron. Y entonces el Señor Jesús les dijo: qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Si leían las escrituras, Isaías lo dijo. Isaías lo escribió. Lean Isaías 53, 700 y pico de años antes del Señor Jesús lo había escrito Isaías. Y ellos leían al profeta Isaías cada sábado en la sinagoga. Entonces el Señor se les puso y les predicó. Dice la Biblia que comenzó por Moisés y por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Pasó por todo el Antiguo Testamento. Y así nos ocurre a nosotros. Leemos la palabra. Ay, sí. Ay, el Señor dijo eso. ¿Dónde está? En la palabra está escrito. Y lo que está escrito, la palabra de Dios, no va a cambiar. Mientras el Señor les abría las escrituras del Antiguo Testamento, el Señor tremendo, 11 kilómetros el Señor volvió a enseñarles todo lo que les había enseñado en 3 años y lo que se decía de él antes de que él naciera. Dice que cuando se iban acercando al pueblo, se dirigían, Jesús hizo que seguía. Ellos entraban al pueblo, pero el Señor hizo que seguía. Me gusta esta parte. Él hizo que él iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi la noche. Así que el Señor entró con ellos para quedarse con ellos. Cuando tú invitas al Señor, Él viene. Y yo, como ser humano, a este par no le había dado ninguna invitación. Pero como no soy Jesús, gracias a Dios, el Señor Jesús sí entró. Quédate con nosotros, le dijo. Quédate con nosotros. Se hace tarde. Ven con nosotros. Y el Señor entró a quedarse con ellos. Entró. Y ellos, pues ya tenían hambre. Se sentaron a comer. Y el Señor se sentó a la mesa con ellos. Entonces, como en la época eran buenos hospedadores, ellos al invitado le daban el honor de partir el pan. Al invitado que se sentaba a su mesa le daban el honor de bendecir el pan. Al invitado lo hacían sentir bien. Y como era su invitado, le dieron el honor de que partiera el pan, que lo partiera, lo bendijera y lo repartiera. Por eso, en ese momento en que el Señor partió el pan y lo bendijo, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron.
momento lo reconocieron. Cuando el Señor partió el pan y lo bendijo, vinieron a su recuerdo muchas cosas, porque siempre el Señor había partido el pan con ellos. Habían estado con Él, habían estado comiendo, y Él les partía el pan y lo bendecía. Allí lo reconocieron, pero Él desapareció. ¿Saben que lo pueden tener? Pero Él desaparece si no le damos el lugar que le corresponde. Es muy doloroso. Doloroso saber que el Señor camine contigo, bendiga tu vida, y un día no lo reconozcas. No lo reconozcas. Como estos dos. Ay, parte el pan como el Señor. ¡Ah! Señor. Ay, si estaba aquí. ¿Verdad? No, si nos dijo que iba a resucitar. Pero Él desapareció. Entonces decían el uno al otro. Quedaron ahí en confusión los dos. Y Él le decía al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros? ¿Usted no sentía esa unción? ¿Usted no sentía la unción cuando nos habló de Moisés? ¿Usted no sintió la unción cuando nos recordó cómo iba a morir? ¿Usted no sintió la unción cuando nos recordó que nacería de una virgen? ¿Usted no lo recordó? ¿No ardía su corazón? Eso quedaron los hombres hablándose. ¿Cómo ardía mi corazón cuando Él conversaba por el camino? Y mientras me explicaba las escrituras, ardía mi corazón, le dice el uno al otro. Y al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Yo me imagino esos hombres se pararon corriendo. Se levantaron y se devolvieron. Si se habían demorado 4 horas caminando para llegar a ese pueblo, yo quiero que se regresaron en 45 minutos. Y encontraron a los 11. Recuerden que ya Judas no estaba. Y encontraron a los 11 que estaban reunidos. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén. Y ellos le hicieron caso. Ellos se la pasaban juntos. Entonces llegaron con la noticia: el Señor ha resucitado. ¿Sí? Es verdad lo que las mujeres dijeron: el Señor ha resucitado. Entonces los dos les narraron todo lo que había sucedido. Yo creo que esos hombres hablaron más que un secuestrado cuando lo rescatan. Contaron todo lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús solo cuando partió el pan. Y todavía estaban en esto. Imagínense la escena por unos segundos. Todos: sí, las mujeres lo dijeron, pero sí, esta mañana fueron, sí. Y Simón Pedro fue también y vio las vestiduras. No está, el Señor no está en la tumba, resucitó. ¿Y ahora dónde está? ¿No lo trajeron? ¿Por qué no vino con ustedes? ¿Se los imagina? La confusión. Yo, con mi temperamento, ¿y no lo trajeron? ¿Y se aparecen aquí sin Él? ¿Dónde lo dejaron? Uy, se me devuelven ya por el Señor. ¿Dejaron al Señor dónde? Todavía estaban ellos en eso. Cuando Jesús mismo se les apareció. No dice que tocó la puerta, no dice que golpeó, que le abrieron la puerta. En algunas historias bíblicas se narra quién fue a abrir la puerta. Golpearon, pero aquí el Señor entró. El Señor se les apareció en medio a ellos y les dijo: paz a ustedes, shalom, paz a ustedes. Imagínenselos aterrorizados. Narra la Biblia, Lucas lo describe, que estaban aterrorizados. No era para menos. Su Señor, el Maestro con el que habían caminado 3 años, se lo habían matado. Sabían que un hombre rico se lo había llevado, lo había sepultado en su propiedad. Y ahora habían ido y no estaba.
de que lo vieron y que iban a cenar con él. Cuando lo vieron, aterrorizados, creyeron que veían un espíritu.